Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Hola, soy Ale Lobato, escritora, y los invito para este próximo viernes 22 de diciembre del año 2023 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Vía, la vieja estación de ferrocarril, para presentar ahí mi novela titulada Mulata, sobre mujeres en el virreinato, editada por Letra Capital. Tendremos la presentación de la novela y un pequeño brindis ahí mismo, de 5 a 7 de la tarde. Y pues me pueden encontrar en mis redes sociales, nada más tengo Facebook, Ale Lobato. Ahí van a ver, por ahora la foto es la invitación a la presentación de la novela. Y muchas gracias por la entrevista. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy me encuentro en la Casa de la Cultura Ignacio Mena con la bellísima Ale Lobato. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Ángel, muchas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho que hayas elegido la Mena, es una cosa muy especial. Qué bueno. Bueno, como decíamos hace rato, no hay coincidencias, ¿verdad? Sí, sí. Mira, Ale, sé que eres escritora, sé que eres filósofa, sí, historiadora, investigadora, pianista. Ay, bueno, eso. Ahorita hablamos de eso. Dime algo de ti que la gente no sepa o que casi no te conozca en esa área. Mira, yo justo, la verdad, ¿sí? Perdón, no te conocí en ese aspecto de que te gustaba la música. Ah, ok. Bueno, es que de pronto dicen por ahí que soy pianista, pero la verdad es que yo pienso que no tengo talento para la música. Toco piano porque me gusta muchísimo y admiraba desde chiquita la música de Chopin, sobre todo compositor de música clásica, que es básicamente piano. Compuso para muchas cosas, pero mucho piano. Y escuchando a Chopin quise tocar el piano, pero la verdad es que no tengo talento. ¿Qué le hacemos? Pero por lo demás, sí lo toco, me gusta, pero sí, no soy virtuosa de la música, para nada. Y lo demás sí, historiadora, pues he sido más bien por formación laboral, ¿no? Estuve 17 años dando clases de historia y hice una especialidad como evaluadora internacional, entonces como que no tengo el título de historiadora, pero sí te podría decir, sí podría tenerlo, o sea, como ¿Te has dedicado la mayor parte de tu vida a la docencia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué facultades o universidades? Pues mira, he trabajado, de pronto en algunos semestres en la UAC, en la Facultad de Filosofía, estuve dando módulos en ética, ¿no? Creo que era todo el módulo de bioética y yo daba una sección de ética aquí en la Facultad de Filosofía de la UAC. Y después estuve trabajando a nivel superior en el Tecnológico de Monterrey, también en profesional, y muchos más años en preparatoria, ¿no? En un colegio privado aquí en Querétaro, muy conservador, y luego me pasé al TEC también, a prepa, y ahí estuve otro bloque de 9 años. Mira, ahí se casa con lo que me preguntas, tal vez casi nadie sepa que mi carrera es filosofía, eso sí es más mi maestría también, pero pues que me dedico a la administración, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que casi nadie sabe, porque para mí eso es un trabajo nada más, ¿no? Es un trabajo que me da, como todo trabajo, satisfacciones y dolores de cabeza, pero lo hago no porque me guste, ¿no? Me gusta muchísimo más la docencia, pero pues bueno, por las necesidades de la vida y el crecimiento, pues también me pasé al ámbito empresarial. Bueno, tú eres de carrera filósofa, pasar, digamos, a la docencia, a ser maestro, profesor, ¿qué experiencias te trajo? Porque, bueno, para mí yo siempre he considerado que la educación es básica para todo. Sí. Mucha gente, pues, hoy en día todavía en el 2023, mucha gente deja de estudiar después de la preparatoria porque nada más lo que quieren es tener un papel y ya ir a una empresa o tener su propia empresa, ser emprendedor, pero a veces se olvidan de que es importante los estudios, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que en el mundo en general, te diría México, pero me parece que es un fenómeno mundial, se nos olvida el privilegio que es poder estudiar y educarse, ¿no? La verdad es que te cambia y lo que pasa es que la gente piensa como estudiar y lo relacionamos siempre con escuela.
y en realidad la cultura, la manera de aproximarte al mundo, se te abren las perspectivas, la manera de pensar y de comprender a los demás es mucho más rica, mucho más profunda cuando estudias lo que sea, o sea, y no tendría por qué ser académico, ¿no? O sea, realmente no deberíamos parar de estudiar nunca, porque siempre hay algo más que aprender. Claro, tienes una visión del mundo pues diferente y más abierta, ¿no? Decía, no sé dónde lo vi, pero esta frase no es mía, pero mientras más sabes lo que no sabes, ¿no? Y más cosas. Exacto, se te abre, mientras más sabes, más se te abre el universo de la ignorancia. O sea, te sientes más ignorante porque te das cuenta de cuántas cosas no va a dar tiempo en esta vida de aproximarte, de conocer. Y ciertamente la gente que vas conociendo que tiene un poco más de cultura general o de educación, no necesariamente académica, pero también, por supuesto, pues es gente más sensata y más sensible con el otro. Entonces sí, pues para mí fue muchos, creo que 19 años clases entre prepa y las universidades que te comenté, pero también me cansé. Me cansé por dos cosas. Está muy devaluado el reconocimiento económico que reciben los docentes. Eso sí es diferente en otros países, donde sí se le reconoce la importancia al formador. Y mira, también deja lo económico, también la parte que siento que antes al maestro se le reconocía más porque era el que... Con más respeto, ¿no? Sí, moral, y se le veía como una persona, pues, con dignidad, en todos los aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora está como rebasado eso también, ¿no? Y pues es parte del ambiente, pero es terrible porque es el momento en la historia de la humanidad en que tenemos más acceso al conocimiento y eso no ha sido directamente proporcional con el interés de la gente por conocer, ¿no? Y es algo contradictorio, y dices, ahí está, o sea, hay una plataforma preciosa que se llama México X, que es del gobierno, y tienes cursos de todo, o sea, pequeños cursos y súper bien preparados y de institutos muy reconocidos, cursos gratuitos. Yo cuando termino uno, empiezo otro, porque esa sed de conocimiento realmente es algo que hay que tratar de compartir, ¿no? Ale, no es difícil dar clases a los chavos de preparatoria, ¿verdad? Sí, prepa. Porque bueno, ya pasaron de la adolescencia, pero están en una etapa donde tienen muchas cosas que decidir, ¿no? Sí, y además como parte del mismo fenómeno, fue parte de lo que me cansó. Dejé de sentir que había realmente, mayoritariamente, siempre hay excepciones, pero la mayoría de los chavos realmente no le encuentran mucho sentido estar en la prepa. O sea, lo hacen porque los mandan, porque los papás, ¿no? Y entonces estás remando contracorriente. Y fue otra de las cosas, ¿no? Aparte de las dificultades económicas que no ayuda en nada, ¿no? Que digas, me esfuerzo muchísimo, le doy mi vida a la docencia y nunca veo mejoras en mi calidad de vida, ¿no? Y la otra es que ha ido increciendo el desinterés de la gente por estudiar. Entonces, yo sí recuerdo cuando empecé, sentía mucho más activa la inquietud intelectual. No sé si es que yo me desencanté de la docencia o encuentro que las generaciones cada vez hay menos valor, más desinterés, ¿no? Claro. No lo ven como un privilegio estudiar, y debe serlo. O sea, en escuelas privadas o públicas debería entenderse que ir a la escuela es un privilegio y no lo ven así. Claro. Tú has dado unas conferencias y creo que has escrito un libro sobre algo de sexualidad de los adolescentes. De hecho, acá lo traigo, sí. ¿Es un tema recurrente en esa edad de los chavos? Sí, de hecho lo escribí porque me preguntaban mucho los jóvenes, pues veían que yo no era una persona de mente cerrada, sino pues, que podían tener temas difíciles o tratar conmigo algunos temas. Y durante tantos años que di clases se acercaban de pronto, no mucho, pero siempre por semestre algunas, hombres y mujeres. Más mujeres, pero también había chicos. Y me preguntaban cosas como, oye, es que estoy muy enamorada y las cosas como que van subiendo ¿no? Y ¿debería tener relaciones sexuales con mi novio? Y esas preguntas yo no te puedo contestar eso, pero las orientaba a tomar una decisión pues informada, consciente, ¿no? Cuando me llegaron a preguntar eso en algún colegio católico donde di clases, les dije, a ver, tus papás te tienen aquí porque esperan que llegues virgen al matrimonio. Tu religión te pide que llegues virgen al matrimonio. Ay, o sea, yo no te puedo decir
o sea, me dijo, dime como si fuera tu hija, ¿qué harías? Le dije, no te puedo decir lo que le diría a mi hija. O sea, sí te lo puedo decir, pero no te lo aconsejo, ¿no? Claro. Que yo le diría a mi hija que se informe, que se proteja, que tome todas las precauciones para no enfermarse y para no embarazarse. Pero tú no eres mi hija y te tienen en este perfil de escuela para otra cosa. Claro. Entonces, básicamente la mandé a ser virgen otra vez. A seguir siendo virgen. Pues es que mira, yo pienso en ese aspecto que otra vez volvemos a lo mismo, que aunque ya estamos en esta modernidad o como se llama este tiempo, hay temas que no se tocan y no se hablan ni entre papás ni entre hijos, como la masturbación, como las relaciones bi o gay o las diversidades sexuales. Sí, o tener relaciones antes del matrimonio, o tener hijos, si una mujer quiere tener un hijo porque lo quiere tener, pues... Tenga o no tenga pareja, sí, ¿no? Sí, exactamente. Son temas que a veces no se dicen, no se hablan por miedo, por la religión. Por pudor, un pudor malentendido que tenemos. Y la mujer, tanto la mujer como el hombre, nos sentimos... pues no sé si... cohibidos. Sí, ¿no? Porque pues uno no puede hablar de esas cosas. Lo hablamos entre hombres, pero como chiste, ¿no? Exacto, estarse bromeando. O a veces como grosería, ¿no? Y no sé si así sea también con las mujeres. No, pero, no por ejemplo, no hay temas así de decir, oye, es que mira, como tú vamos a reflexionar, sí, ¿no? como tú decías hace rato, es que tengo a mi novia y se están subiendo de todo la relación. Exacto. Eso no se habla seriamente. No, y de hecho en el libro es una invitación a que todos nos replanteemos nuestra sexualidad, porque me preguntaban si es para adolescentes o papás de adolescentes, y a mí me gusta decirles que no, o sea, sí hay cosas para enfocar eso, pero por ejemplo un capítulo donde digo, tener o no tener vida sexual, no es solo para los adolescentes, son 5 ideas que hay que reflexionar para ver si uno quiere ser sexualmente activo o no, aunque ya seamos adultos y tal vez te quedaste sin pareja, ¿no? Y estás dudando, ¿no? Si tener, pues como por ejemplo las aplicaciones de citas que pues básicamente son para citarse y tener intercambio sexual, que te preguntes a ti mismo, a ti misma, a ti misma, como se dice ahora, 5 o 6 cosas para que la decisión sea tuya y sea muy honesta, claro. y que tu sexualidad no te arrolle. Entonces sí ayuda, claro que es un acompañamiento y el libro está planteado para que se hable de diversidades, de orientación, género, identidad, de masturbación, de tener o no vida sexual o recuperar una actividad sexual ya como adultos y nada más es como acompañarte para que lo reflexiones. Mis amigos liberales dicen que el libro es súper conservador y mis amigos conservadores dicen que el libro es muy liberal, así que... Mira, yo pienso que el chiste es tocar el tema porque mientras más lo tocas y te informas, más... puedes disfrutar y gozar en plena libertad tu sexualidad, ¿no? Sí, y de una manera más formada, más sana, más pensada, ¿no? Claro, sí. Para eso es el ejercicio del libro, sí. Ale, ¿te gustan las películas? ¿Te gusta la televisión? ¿Te gustan las series? Veo muy poca televisión. De cuando nació mi hijo, durante 7 años no tuvimos tele en casa. De que nació hasta los 7 años, no hubo televisión en la casa. Y creo que eso fue fundamental en su formación porque no se engancha nunca con la tele. Ve películas y así, pero no es alguien que la necesite. Y fue algo que solamente pasó porque ni a su papá, que me divorcié de él, pero ni a su papá ni a mí nos interesaba tener un aparato en la casa. Claro. Entonces, pues no había tele en la casa. Entonces no soy muy aficionada. Me gusta el cine, pero sí, o sea, conozco mucha gente que es muchísimo más aficionada al cine que yo. Me gustan las series, sí, veo algunas series, pero realmente veo poca tele en casa. Sí. Ahora sí tengo 3 aparatos en la casa y vivo sola. Te preguntaba esto porque quería, bueno, yo salí muy temprano, bueno, más o menos temprano de mi casa, me independicé, pero hubo un tiempo en que regresé a la casa de mis papás por cuidados de ellos y había una serie que a mí me gustaba, pero pues mis papás decían, bueno, ¿por qué la ves así? Eran los Simpsons. Ah, a mí me encantaban los Simpsons. Entonces yo agarraba, de cuentas, comía y todo, y agarraba unas galletas, un exacto, snack. Y mi papá, ¿qué estás viendo? ¿Qué porquería es esto? Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es que esa serie es particular porque tiene un sarcasmo pues muy agudo y no todo el mundo lo ve. O sea,
a mí siempre me han gustado los Simpsons, desde que salieron hasta el día de hoy. No los veo ya, como no tengo tele abierta, pero de joven sí los veía, ¿no? Y me parece que es una serie increíblemente crítica. La gente, mi hermana mayor, por ejemplo, nunca le han gustado y de pronto lo veía conmigo y decía, no entiendo por qué te gustan, o sea, es como vulgar y tonto. Digo, es que esa vulgaridad es sarcasmo, ¿no? Y es muy agudo, es increíblemente crítica, no solo del American Way of Life, o sea, no solo de los gringos, es una crítica siempre aguda de la manera, de todos los estereotipos de la sociedad. A mí me parece divertidísima. ¿Crees que, bueno, ahorita no sé si diga una tontería, pero ¿crees que Homero represente a la sociedad, al hombre, por ejemplo? Sí, claro, o sea, es un estereotipo porque pues, es una caricatura, claro. Todo estereotipo es caricaturesco, pero sí hay muchos rasgos, ¿no? De las personas con poco interés intelectual, con una visión muy corta del sentido de la vida, pero también buena persona, ¿no? Porque es tonto, es torpe, es inculto, pero no es una mala persona, claro. ¿No? Y también eso ves mucho, y pues a veces hay que ser un poco paciente, ¿no? Para mí lo fundamental es tratar de ser buena persona, entonces Homero no me desagrada como ser humano, como que pienso, como el tipo, el estereotipo, pienso, pues si no hacen mal a nadie y solo viven una vida simple y les es satisfactoria, pues está bien, ¿no? Claro. Pero sí está criticando eso. Sí, está una crítica ahí de la mera supervivencia entre la cerveza y las tonterías, ¿no? Exacto, y sacar adelante a la familia teniendo una chambita cualquiera. Pero no todo el mundo necesita un sentido de vida súper trascendental, ni todo el mundo necesita... A todo el mundo le viene muy bien el arte, pero hay gente que nunca tiene esa inquietud de acercarse, ¿no? Claro. Entonces, si no la tienes y no le es mal a nadie, pues ya. ¿No? ¿Y entre todo te da tiempo para escribir? Pues mira, me he sacado tiempo para escribir. De hecho, renuncié a la docencia el año pasado. El semestre... enero-junio del año pasado fue mi último semestre que di clases. Me costó mucho trabajo tomar la decisión. Ya venía barajando esta idea desde hacía unos 3 o 4 años, pero me costó mucho tomarla porque pues trabajaba en colegio, dando clases y en mi empresa, y no tenía tiempo nunca para mis cosas personales, y siempre he considerado que mi carrera literaria pues, es como el ámbito más personal, además de hacer ejercicio. Me gusta nadar. Perdón, te voy a preguntar algo. ¿No chocó esto con toda esta carrera literaria que nos hablas con la carrera de filosofía? Más, no, al revés. Cuando yo entré a estudiar filosofía, en el primer semestre nos preguntaron ¿por qué estábamos estudiando filosofía, no? ¿Por qué nos inscribimos a esa carrera? Y yo lo tenía muy claro. Yo dije, yo quiero estudiar filosofía porque quiero ser mejor escritora. Los escritores que admiro tienen una literatura profunda, compleja, siempre que te deja una reverberación de índole filosófica, aunque, o sea, esa es la lectura de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, Borges, con una cultura impresionante, ¿no? Era un hombre erudito. Marguerite Yourcenar, que es otra de las autoras que me ha marcado, Antonio Lobo Antunes, y dices, toda esta gente no escribe de manera insulsa ni superficial, hay muchísimo. Bueno, Borges es el ejemplo más claro, ¿no? Que tienes, yo cuando empezaba a leerlo adolescente decía, necesito mi enciclopedia al lado para poder entender cada párrafo de lo que este hombre escribe, ¿no? Pero profundo, complejo, y no por complejo es bueno, pero en el caso de Borges lo es, y es complejo y profundo, y es un excelente escritor, bueno, era. Pero yo estudié filosofía para ser mejor escritora. Creo que sirvió, sí, creo que sí sirvió. Bueno, todas las carreras. Sí, pero, claro. ¿Exactamente tienes conciencia de cuándo empezó esa inquietud por la literatura? ¿Por hacerla o por leer? Por leer, por escribir. Pues mira, mis abuelos en ambas familias tenían bibliotecas en la casa, o sea, paredes tapizadas de libros, ¿no? Crecí en un ambiente muy fértil intelectualmente por ambas familias, por suerte, y pues los libros eran algo que estaban a la mano para todos y veíamos a la familia leer. Mi mamá no es tan lectora, pero mi papá sí falleció hace muchísimos años, pero sí era un buen lector. Mis abuelos siempre estaban leyendo, nos llevaban a comprar libros. Y yo recuerdo que el primer libro que me fascinó fue un libro que ojalá lo editaran de nuevo porque no existe. Se llamaba El viejo Jean Hotovich. Es un libro para niños y
se trata de un genio de la lámpara, ¿no? Pero es un niño de primaria que encuentra el genio y el genio no entiende el mundo moderno, que es el moderno de los años 50, ¿no? Entonces ese libro yo me lo habré encontrado en los 80 y era un libro ya viejo. Entonces es un niño que va a la escuela y le están haciendo examen de geografía y entonces el genio le está dictando ¿cuáles continentes? Si todo el planeta es una sola placa de tierra, ¿por qué el planeta lo dibujan redondo, es cuadrado, ¿no? Y entonces me fascinó ese libro y recuerdo que podría decirte que ese libro marcó un antes y un después de mi amor por la literatura. Me divertí tanto leyéndolo y empecé a escribir. Esta parte me gusta, desde que me enseñaron a escribir, empecé a escribir mis propios cuentos. A los 6 años ya tengo cuadernos con mi letra de bebé, porque todavía estás apenas, y empezaba a escribir cuentitos. Maestra Ale, de historia, ¿qué parte de la historia te gusta más? Pues el virreinato, justamente. Virreinato. Me gusta, me apasiona esa época. No tengo una razón específica, solo me interesa muchísimo, ¿no? ¿Pero estudiaste formalmente historia? No, bueno, la estudié, digamos, no académicamente, pero para dar clases. O sea, cuando estudias humanidades como filosofía, en los colegios te piden, oye, pues bueno, estás en humanidades, puedes dar español, casi todo, ¿no? Claro. Y pues me dieron historia y yo no había estudiado historia. Estudié casi toda la carrera de pedagogía y ahí vemos cada semestre Historia de México. Entonces dije, bueno, pero Historia de México sí puedo, ¿no? Claro. Pero a partir de que me dieron las asignaturas, me puse a estudiar muchísimo por mi cuenta y los libros que obviamente tenía que preparar los materiales. Y luego hice una certificación para el bachillerato internacional como docente y evaluadora internacional en historia. Entonces ahorita pues sí te puedo decir que tengo, yo diría, pues, no sé, un grado complicado porque es desde el siglo III, digamos, hasta la Guerra Fría, a finales del siglo XX, que he repasado muchísimo, ¿no? Y cada año califico, todavía hasta ahora, que aunque dejé la docencia, califico para el Instituto Internacional que está en Suiza, exámenes y tesinas de historia, y pues aprendes muchísimo, se aprende muchísimo, es súper disfrutable. Esa parte no la he dejado y la disfruto muchísimo. Pero, bueno, te voy a hacer otra pregunta. Si te dijera ahorita, ¿qué te gusta más, la filosofía o la historia? Híjole, yo creo que la historia. ¿La historia? Sí. Es que la filosofía para mí fue una herramienta de abrir mi manera de pensar, pero como pasión creo que disfruto más la historia. Y por ejemplo, el virreinato no es una etapa difícil, bueno, en este aspecto te voy a decir, en que si hay información. Sí, se ha estudiado mucho, o sea, por supuesto que mientras más se haga trabajo de investigación, pues es cuanto mejor, ¿no? Pero sí hay bastante, porque además ya es una época en donde hay pues muchísimos documentos, ¿no? Entonces se ha hecho bastante trabajo y al menos en México, el Colegio de México y los institutos de historia nacionales y universidades, muchísimas universidades hacen investigación de esa época. Y es una época muy interesante porque es un crisol de culturas y al menos en nuestra región da por resultado la mexicanidad, ¿no? Es a mí, tal vez, mira, ahora que lo estoy pensando junto contigo, tal vez esa es la razón por la que me guste, porque México es un país diverso, complejo y no es fácil de entendernos. Claro. Y creo que el virreinato justo es ese caldo de cultivo en donde se juntan maneras de pensar, la religión con otras también, porque también había judíos, ¿no? Sincretismo un poco también de los esclavos africanos, que aunque no fue tan fuerte, sí hay sangre negra en nuestra sangre, ¿no? Y la música, la cultura en términos de gastronomía, las maneras de pensar, la idiosincrasia. Creo que para entender el México de hoy, esos 3 siglos son a donde hay que ir a asomarse. Y por ejemplo, uno que no es así historiador de título, pues tiene acceso a todos a documentos. Sí, claro, hay muchísimo material que es para divulgación, ¿no? También, pues obviamente en los congresos, cuando ya se vuelven temas muy específicos, dices, bueno, tal vez no es del interés de todo el mundo si las niñas de los 7 años que eran abandonadas o dejadas en los o sea, temas muy específicos, pues tal vez no son para el interés común, pero para la lectura general, y sí, hay material muy rescatable de divulgación del periodo, ¿no? Y hay muchísimo, en realidad yo siento que hay bastante material, pero obviamente pues historia es un área
de interpretación, hermenéutica, ¿no? Entonces, pues a veces no solamente son los datos o hechos que pueden estar ahí con la evidencia, sino el análisis que podamos hacer de ellos y que es pues lo que mantiene vivo el ámbito de la historia, ¿no? ¿Y qué parte qué tema te interesa del virreinato? Pues yo creo que, así lo que te decía, como estudiar las aristas que vuelven a México lo que hoy es, ¿no? Pero obviamente para eso pues hay que ir a temas muy específicos. Pero, por ejemplo, digamos, de manera más divertida, nada más lúdica, me encanta entender la gastronomía mexicana como herencia de ese crisol. Ese es un gran tema. Ese es un tema precioso, además. Durante muchos años hice ese proyecto con mis estudiantes. Teníamos una feria de comida, obviamente lo planeábamos durante un mes y estudiaban de dónde venían los ingredientes de alguna receta mexicana, que sí sea mexicana, y entonces, pues, ¿cuándo llegó ese ingrediente a México? ¿En dónde se sembró? ¿O ya era originario de aquí? ¿No? Y entonces decían, oye, bueno, ellas mismas eran puras chicas en este colegio, decían, es que la comida mexicana es la historia ahí, ¿no? Juntándose. Exactamente. Entonces, esa parte me interesa y ahora particularmente también me interesa la condición femenina en esa época, ¿no? Porque las dificultades para poder tener una vida plena, satisfactoria, en esa época eran grandes, ¿no? Si lo siguen siendo hoy, imagínate, ¿no? ¿Y has escrito algo sobre eso? Pues la novela que voy a presentar está ubicada en el Virreinato, no sé si lo sabías. Sí. Pues el próximo 22 de diciembre presento una novela que se llama Mulata y precisamente habla esto de la condición femenina, 3 mujeres, de hecho originalmente el título de la novela era 3 mujeres, pero quedó mulata, porque son una peninsular, los peninsulares eran los españoles que habían nacido en la península ibérica y se habían venido. Una criolla, hija de esta, que nació ya aquí, de sangre española, y una mulata que, porque pasaba mucho, termina siendo pariente de estas dos, ¿no? Antes de que nos sigas contando sobre la esta novela, ¿cómo nace y hace cuánto nace esta novela? Hace demasiado tiempo. Más de 10 años, Ángel. ¿Más de 10 años? Estaba yo dando clases en una prepa, estudiaba mucho el virreinato. Lo tenía que dar muy rápido, como en un mes, pero a mí me gusta mucho el tema, entonces me quedaba mucho tiempo leyendo más que el mes que daba las clases en ese tema. Y un día empecé a soñar que yo era una mulata y que tenía un bebé como de 2 años, ya caminaba, y el niño era idéntico a mi hijo, más bien en mi sueño ese niño era mi hijo físicamente, que es un niño muy blanco, con el cabello oscuro, pero muy, muy blanco de tez, y yo era una mulata, y entonces en mi sueño, ya sabes que todo es confuso en los sueños, ¿no? Es como, yo soy mulata y el niño es muy blanco, ¿no? Y me desperté en la escena en que me lo están arrebatando de los brazos, como con la sensación de que se me lo van a robar, ¿no? Claro. Entonces sueño que me lo arrebatan y me despierto muy alterada, con la sensación maternal que tengo de mi hijo, ¿no? Y me di cuenta, no, o sea, me costó como 10 segundos de, no, yo soy yo, no. Me levanté, eran las 3 de la mañana, me levanté, me asomé a la habitación de mi hijo, que ya no era un bebé, en ese entonces él tendría unos 12 años, y me asomo y estaba dormido, y la escena se quedó en mí, una sensación muy vívida, muy fuerte, y me puse a escribir a las 3 de la mañana, a las 6 me tuve que levantar a bañarme e irme a trabajar, y en ese, narré en esa madrugada ese episodio, que está en medio de la novela, ahorita. Y de ahí fue generándose todo. Una historia enorme que luego recorté, y luego la he trabajado, y luego la estudié muchísimo, porque pues muchas particularidades del modo de vida virreinal. Es una novela de época porque los personajes son todos ficticios, pero está totalmente fundamentada en cómo se vivía, la idiosincrasia de la época, ¿no? Sé que esta novela tiene un sitio principal, ¿no? Una hacienda. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Pues una parte de toda la novela se da en haciendas. La hacienda donde crecen las niñas se llama San Nicolás. Esta hacienda existe aquí en Querétaro, en el estado. No estoy segura de si ya está más cerca de San Juan del Río o de Tequisquiapan, pero está en esa zona, San Nicolás. Y otra hacienda que se llama La Venta. La Venta es una hacienda que hoy es un hotel. De hecho, me fui a hospedar ahí hace como 7 años. Me fui a hospedar un fin de semana porque quise verla, sentirla, ¿no? Y apoyarme también para escribirla. Entonces, básicamente se da entre la hacienda de San Nicolás, la ciudad de San Juan del Río y la hacienda de La Venta. Entonces, la historia se desarrolla en esos 3 ámbitos.
¿Qué destacas más? ¿La condición de la mujer? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, es la historia de 3 mujeres que tienen que encontrar su sitio en el mundo y su sentido de vida. Bueno, son 3 mujeres muy diferentes. Sí, claro. Y con condiciones sociales muy diferentes. Claro. Y en una época en donde pues la mujer batallaba mucho. Sí, sí, y te marca de dónde naces, y ser mujer marcaba tu vida, ¿no? Casi no había ámbito de libertad. Entonces, pues es sobre todo la mujer peninsular y la mulata son las que son el eje de la novela. La criolla es como algo en medio entre ellas, porque es la hija y como que compite con la mulata, ¿no? Por los afectos de la familia. Y básicamente Catalina, que es la peninsular, es una mujer que trae ideas borbónicas, ¿no? Ideas de pensamiento ilustrado por sus papás, y entonces sufre más todavía su propia condición y la de las mujeres que están a su alrededor. Sus cocineras, tiene puras hijas, ¿no? Tiene 3 hijas. Entonces sus hijas, sus sirvientes, su esclava, la hija de su esclava, que es la mulata. Entonces, esta mujer está todo el tiempo en un tirijala, en encontrar su sentido de vida en un mundo, en un contexto histórico que le va siempre a poner frenos, a que ella dé su potencial, explore sus posibilidades. Y entonces, es una mujer que le da sentido a esta búsqueda de las posibilidades dentro de lo posible que podían hacer. Entonces le quise dar la mayor libertad sin salirme de lo real que podía suceder en el virreinato, ¿no? Nos contabas hace rato que que habías hecho un pedazo muy largo. Sí. ¿Qué decide a un escritor hacerla larga y después, bueno, o hacerla corta o quitarle partes? Pues yo creo que no lo decides de antemano. O sea, tú vas escribiendo. Si escribes de manera honesta, pues el texto te va a dar su propio aliento, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando yo la empecé a escribir, te comento que era la voz de 3 mujeres y la dejé en 2, porque la tercera no podía hablar, o sea, no le salía. La tercera voz era la criolla y escribía un diario. Entonces cada vez que metía a la mulata, a la peninsular, se llaman María Isabel y Catalina. María Isabel, Catalina, Mercedes, Catalina, y en medio iban las cartas de Ana, que es la criolla, pero escribe muy mal. Ese personaje no sabe escribir. Y esas cartas, que eran su diario, no me gustaron. Y entonces cuando la revisé el año pasado, ya dije, ya la tengo que terminar. Renuncié a la docencia y dije, ahora sí me siento a escribir. También mi pareja me ayudó muchísimo a decirme, ya termina eso, por favor, ¿no? David, que me dijo, ya acábala, ¿no? Y me ayudó bastante porque se la leí en voz alta. Y yo descubrí otra vez, me cae gorda la voz de este personaje. Entonces, ahí la recorté. Pero creo que tiene que ser un proceso como orgánico. O sea, no tienes que ser honesto y decir... Bueno, cuando entré a la SOGEM en México a estudiar, decía Hugo Argüelles, que fue nuestro director en esa época, fue director muy poco tiempo, pero a mí me tocó, decía Hugo Argüelles que el mejor escritor no es el que más escribe, sino el que más borra. Pero para borrar mucho hay que escribir mucho. Exactamente. Entonces eso, creo que ahorita estoy escribiendo una novela cortita, y desde que la concebí dije, se dio también a través de un sueño, pero se detonó también en un sueño, y desde que empecé a hacer la escaleta y el plan, dije, es una novela corta, está bien, ¿no? Van a ser unas 100 cuartillas, un poco menos, ¿no? Pero bueno, no has escrito nada más eso, y no sé que tienes algunas menciones y algunos premios. Sí. Sin salirnos tanto, coméntanos un poquito. Pues me dieron el 3er lugar en el Ignacio Padilla 2017, que fue de hecho dieron el premio aquí abajo en el patio, también de la Mena. Aquí me gané un 3er lugar en cuento. También escribo cuento, aunque me gusta más escribir novela. En el Ignacio Padilla 2020 me dieron una mención honorífica. Tuve una mención honorífica en un concurso de novela que se hizo aquí en el estado, pero lo organizó una persona cuando todavía existía SOGEM aquí en Querétaro, y me dieron una mención por una novela que ahora no me gusta para nada, que escribí también, a través de un relato, de un chisme queretano que me contaron. Escribí una novela y me dieron una mención. También en algunos concursos de cuento del Instituto de la Mujer, una vez también me dieron una mención por un cuento que se llama Lucía. Y sí, tienes bastantes. Sí, algunos, sí, cuento y novela, sobre todo, bueno, pues escribo más, me gusta más escribir novela. Tengo como 4 novelas o 5 escritas, pero solamente publicada. Esta mulata va a ser la primera. Una me la publicaron por entregas en una revista Auriga de la Facultad de Filosofía,
pero no se detuvo la publicación, o sea, el investigador se fue de Querétaro y pararon de hacer la revista, entonces no la terminamos. Pero ahí estaba publicada una novela por entregas también. Y bueno, o sea, más bien, pues ahorita realmente es la primera novela que ya sale como en un solo libro, ¿no? Tengo una curiosidad. ¿Qué editorial es? Y, bueno, ¿quién te la edita? ¿Y cómo un escritor busca una editorial? Digo, porque una cosa es escribir y después buscar quién te lo imprima, ¿no? Pues mira, hay que hacer comunidad, ¿no? Donde vivan la gente que escribe. Es muy difícil empezar de cero, ¿no? Puedes autopublicarte, ¿no? Mucha gente lo hace. No es mi hit, la verdad. O sea, no es algo que me encante hacer a mí, porque prefiero que alguien que tiene un trabajo serio como editor te diga no vale la pena, o sí vale la pena. O sea, pasarlo por alguien más antes de que solo sea yo que me lo autopublico, pero hay mucha gente que se autopublica y también es válido, ¿no? Es un asunto personal. Porque hay muchas editoriales pues, que te publican, ¿no? Pero si quieres como hacer comunidad y que te lean, tú leas a otros, buscar los caminos en conjunto, pues sí, la comunidad literaria del medio en donde te muevas, pues es normalmente el camino. Claro. Y también, bueno, puedes buscar en internet varias editoriales que te publican el libro pues, sin necesidad de ni siquiera pasarlo por editorial, pero claro que es mejor estar siempre amparado ante una institución o una empresa seria, ¿no? A mí me parece más bonito. Claro. Y esta editorial, el libro lo publica Letra Capital, que es una editorial recién fundada por la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Y la Secretaría Municipal de Cultura organizó, gestionó que hubiera recursos para esta editorial, y la han llevado Carlos Campos y Margarita Ladrón de Guevara. Han sacado más de 15 libros este año, es increíble. Okay, bueno. Y la Letra Capital, como es dinero de gobierno, ¿no? de estatal, municipal, perdón, recursos municipales, decidieron que por política no se van a vender los libros. O sea, eso es bonito porque Salvador Alcocer, un poeta queretano, muy querido amigo, que falleció hace mucho tiempo, decía pues que los libros que publicaba el gobierno habría que regalarlos, ¿no? Claro. Y pues no todo el mundo lo hacía, ¿no? Y por algunos escritores sí he visto que lo hacían, aunque les daban oportunidad de venderlos, pues decían, no, ya los pagaron los impuestos de todos, tómenlos. Sí, ahora la cuestión era difundirlos. Exacto, ¿no? Y así va a ser ahorita con Letra Capital, y pues el viernes 22 de diciembre vamos a platicar de la novela, presentarla, y se va a regalar un ejemplar a cada persona que vaya. Entonces, ya que lo mencionas, ¿a qué horas va a ser esta presentación? El viernes 22 de diciembre a las 5 de la tarde, en la vieja estación de ferrocarril. La Vía se llama, ahora es un centro cultural La Vía, que es donde estaban los ferrocarriles, ¿no? Y pues a las 5 tenemos la presentación, después va a haber un pequeño brindis ahí. Entonces, ¿vas a ser la única presentadora o van a presentar más libros? No, después de mí se va a presentar el de Juan Isla. También, o sea, a las 7 se presenta el de, entonces a las 5, de 5 a 6 platicaremos, nos tomamos un vinito, nos quedamos a escuchar al libro de Juan Isla, y pues ¿quién presenta? ¿Carlos Campos? A mí me presenta Carlos Campos Margarita, y un amigo historiador, Edgardo López Mañón, que es colega docente y historiador, es bastante conocido en Querétaro porque fue profesor muchísimos años y es una persona muy querida. Es muy ameno y es una persona muy culta, entonces me va a hacer el honor de ayudarnos en la presentación. Qué bueno. Pues ahí los esperamos. Te deseamos el mayor éxito. Ojalá que vayan. Sí, vas a ver, ahí vamos a estar. Qué bueno. Yo sé que lo vas a tener. ¿Tu hijo también escribe? No, escribe papers, artículos científicos. Es físico, así que escribe artículos científicos. Qué bueno. ¿Tu pareja también escribe? Sí, David es poeta. También tiene una novelita, no sé si va a estar muy contento de que lo diga. No la ha trabajado, ya la tiene terminada. Ahora lo voy a presionar yo. Claro. Pero sí tiene un par de libros de poesía publicados también, pero sobre todo es principalmente músico. Él compone blues. La música que él compone a mí me gusta muchísimo. Tiene 5 discos de blues y todos son de su autoría, toda la música que ha grabado. Entonces es una persona muy, muy creativa y
Y sí, tienen también 2 libros de poesía. El segundo me gusta muchísimo. ¿Ale, eres feliz? Ahora sí, por momentos. Es que la felicidad, mira, te puedo decir que tengo una vida muy armoniosa, porque creo que la felicidad es un estado de ánimo instantáneo o muy breve, ¿no? Que te dura un rato, un día, unos momentos de un día. En cambio, tener una vida armónica, creo que es como lo que la gente entiende por ser feliz. Y ahora sí, he sufrido mucho, la verdad, he tenido pérdidas tremendamente dolorosas. Falleció mi papá cuando era un adolescente y fue un trago muy largo de superar. Después falleció mi esposo, mi segundo esposo, y fue un tránsito tremendamente duro. Fue una época muy oscura y muy larga.